Centro Mágico Alto Astral presenta 7 principios herméticos. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Pues hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos, qué gusto verlas, mis seres mágicos, mis seres hermosos, mis seres llenos de magia. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Pues yo aquí dándoles la lata de todos los fines de semana. No es cierto, la verdad es que me encuentro muy contenta, pues pudiendo compartir con ustedes, estando aquí presente. Espero que por aquí anden las chicas guapas y hermosas que me pidieron esta ampliación, vamos a decir así, del tema de hace 8 días. Les recuerdo, hace 8 días pues hablamos de la luz y la oscuridad, pero pues para poderles dar mi punto de vista, tuve que tocar 2 de las leyes herméticas o leyes del hermetismo. Y pues me estaban pidiendo que pues mencionara las demás, que porque no nada más son 2, y pues tienen toda la razón, no son nada más 2, en realidad son 7 las leyes o principios herméticos, y todos ellos pues tienen su sustento. Les estuve medio metiendo información en el grupo esta semana. De hecho, pues de una vez les spoileo o les platico lo que vamos a ver la siguiente semana. Ahora sí voy a tratar de decirle los temas desde lunes. Vamos a sacar o vamos a tocar el tema de la sanación akáshica. Es un tema dentro de 8 días. Vamos a tocar lo que es la sanación akáshica, que es un tema que la verdad me han estado pidiendo mucho. Para mí es un tema que me gusta mucho. Obviamente vamos a hacerlo a grandes rasgos, a muy grandes rasgos. Vamos a estar hablando de lo que es la sanación akáshica, para que ustedes se den una idea de lo que es, para qué sirve, por qué, para qué, etcétera. Pero bueno, chicos, pues mis seres mágicos, bienvenidos, gracias por estar conmigo. Quiero comentarles que les voy a hablar de manera muy general de los 7 principios. No voy a hablar de ellos de manera particular. Bueno, sí voy a hablar de ellos de manera particular, pero no voy a hablar de ellos de manera muy específica, muy adentrarme, porque esto tiene una profundidad y una gran, pues sí, contenido, ¿no? O sea, tiene una integridad, tiene una forma de ser muy profunda y de ser utilizados de manera mucho más profunda. Sin embargo, pues los podemos tratar de manera muy pues de platicarles general y no tan hacia adentro de cada principio y cómo se utilizan, porque pues realmente cada principio llevaría no uno, sino yo creo como 2, 3 en vivos, porque en realidad la profundidad es mucha. Como dice, estas leyes o estos 7 principios o leyes se toman de un libro que se llama El Kybalión, que es atribuido a Hermes Trismegisto, así se llama o así le denominan a la persona que se supone o que nos dicen que es el autor de este libro que se llama El Kybalión. De aquí se sacan los 7 principios herméticos, que son los que vamos a tratar el día de hoy. Obviamente son 7 principios de vida que son muy importantes, son como las leyes universales. Se dice que son como los más importantes que han existido desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy, puesto que abarcan todo. Obviamente provienen de la cultura egipcia. A mí me gustaría comentarles primero quién es Hermes o quién se dice que es Hermes, ¿no? Hermes es una persona humana o bueno, encarnada aquí en la tierra, que hay algunos que nos dicen que es un dios encarnado y que tuvo varias encarnaciones y que la última en la tierra fue la de Hermes Trismegisto. Incluso se dice que también fue una deidad de los griegos que se tomó como tal, ¿no? Con el nombre de Hermes. También se le tomó como uno de los dioses egipcios, se dice que es Tot. Sin embargo, no hay evidencias ni hay sustento de que realmente ni haya sido un dios, ni haya sido la persona que nos comentan, que nos narran. Obviamente se dice que fue contemporáneo de Abraham y que fue quien le enseñó o quien compartió muchos de los secretos con Abraham, y que por eso él conocía magia egipcia, o sea que los judíos
tenían esta magia debido a que Abraham tuvo esa relación o fue discípulo de Hermes y lo puso a disposición de los judíos la magia egipcia o estos principios herméticos. Se dice que estos principios en sí no son aplicables en el sentido estricto, sino que sí son una llave que nos abre el conocimiento universal y que a través de ese conocimiento nosotros podemos buscar o tener un conocimiento mayor, un crecimiento de conciencia, un crecimiento espiritual increíble, ya que nos abre como que la puerta o nos da como que los fundamentos para poder hacer más, para poder adentrarnos en todo lo que es la magia, la energía, lo que son principios. Yo no diría que precisamente son principios mágicos, sino que más bien se tiende a creer que son principios de vida y que si los entiendes correctamente, llegas o tienes el poder que nosotros llamamos magia. Sin embargo, a final del día y a final de cuentas, deben de ser conocidos y dominados por todos, ya que son principios o leyes de vida, leyes primordiales. O sea, vamos a decir, yo haría la comparativa de que son como que el día dura tantas horas, la noche sigue al día, después de la noche sigue el día. O sea, son principios universales, son principios que no puedes eludir, son principios que si los conoces, pues puedes trabajar con ellos para fortalecer, para ser mejor persona y para ser mejor ser en esta encarnación. Y se supone que en cualquier apuesto que son leyes universales, es decir, no importa si estás en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o séptima dimensión, son aplicables en todas en su totalidad. Entonces es por ello que yo diría que es como un edificio y estos edificios, estos 7 principios son los cimientos. Si tú conoces cómo está hecho el edificio, cómo son los cimientos, pues obviamente va a ser más fácil que tu edificación sea mucho más sólida, mucho más consciente, mucho más, pues sí, acorde a lo que deberías o a lo que necesitas. Primero les voy a platicar cuáles son estos 7 principios o leyes, ¿no? Que son ley o el principio del mentalismo, la ley o principio de la correspondencia, ley o principio de la polaridad, ley o principio de la vibración, ley o principio del ritmo, ley o principio de la causa y efecto y ley o principio de la generación. Como les digo, cada uno de ellos tiene muchísima profundidad y son de verdad que muy pues importantes y tienen. Se supone que si tú los empiezas como a conocer y a trabajar con ellos, pues vas a poder llegar a un conocimiento, a un crecimiento de conciencia pues bastante fuerte y de alguna manera esto te va a clarificar otros aspectos o otros ámbitos, otras esferas, ¿no? Les recuerdo que bueno, finalmente se dice que esta alquimia es mental. Ojo, aquí quiero hacer una aclaración y quiero hacer un comentario. Hermes, o en los principios herméticos, se considera que solo hay un creador, que es el todo, y el todo es quien manda o quien nos da todos los demás principios de generación. De él surge el Padre Dios y la Madre Tierra, que en unión crean esta generación de todo lo que existe, ¿no? Por eso nosotros no creemos en los dioses egipcios o en los dioses en general como dioses, sino como avatares, es decir, para mí son enviados o son emisarios del todo porque tienen un crecimiento de conciencia mayor al nuestro y es por ello que nos pueden guiar y nos pueden dar una serie de estatutos o de situaciones que nos van a ayudar para llegar nosotros también a ese crecimiento o esa evolución junto con ellos o seguir el camino que ellos ya siguen, ¿no? Pero bueno, entonces hablemos de estos 7 principios. También quiero hacer la aclaración que eso, mi persona o yo en lo que he estudiado, solo creo que este libro del Kybalión sea el único que realmente su autoría es de Hermes. Hay muchos que se le atribuyen y muchas cosas que se atribuyen a que él fue el autor o el que fue el que lo dijo. Sin embargo, no hay evidencia de ello. De hecho, casi ninguno de los otros textos tiene una correspondencia o tiene una cercanía con lo que nos está diciendo el Kybalión. ¿Por qué yo sí considero que el Kybalión es un libro inspirado o es un libro que nos da estos 7 principios?
Pues porque los estudios que he hecho y los estudios que tengo, tanto como psicóloga como terapeuta holística, me han dado el poder o la potestad de darme cuenta que estos son bastante, pues sí, lógicos, o tienen bastante coherencia con lo que realmente existe en el mundo o en la Tierra en este momento, además de otras situaciones, y de que pues realmente son muchos los investigadores, egiptólogos y también esoteristas que nos hablan de estos principios. De hecho, es raro que alguien que se dedica al esoterismo no conozca los 7 principios herméticos, ya que en muchos de los casos son utilizados, y esa es la razón por la cual pues yo se los voy a platicar el día de hoy a grandes rasgos, pero pues lo más claro y entendible posible, porque pues sí hay como muchos dichos y muchas formas de interpretarlos. Pues entonces vámonos en orden. Vamos por el principio del mentalismo. Este se dice que es el principio más importante o más básico. Yo lo llamaría más básico, más que importante. Que nos dice que el todo es mente, el universo es mental. Como ya les había dicho, para cuando ustedes oigan el todo, en el ámbito o en el contexto egipcio, el todo es el Dios creador y el que es parte de todo absolutamente. Entonces se dice que el todo es mente, por lo tanto todo lo que hay dentro de nosotros o nosotros mismos somos parte de la mente del todo, y por lo tanto todo lo que hay, todo lo que existe es mental, y lo que nosotros debemos de desarrollar y lo que nosotros debemos de cultivar es la mente para poder llevar a la creación y a la materialización de muchas de las cosas o de las situaciones que queremos en nuestra vida. De hecho, sobre este principio es sobre el que se basa todo lo que son las leyes de la atracción, la ley de todo esto, porque se supone que lo que tú tienes en tu mente es lo que creas. Yo les hablaba de una frase que a mí me gusta mucho en videos pasados, que les digo, todo lo que puedas creer en tu mente y en tu corazón, si lo deseas con fuerza, realmente lo tendrás. Y finalmente tiene mucho que ver con este principio que nos habla de que en sí todo es mente. Yo lo llamo energía, pero en el Kybalión pues sí, efectivamente nos dicen que todo es mente. Para mí todo es energía o mente, como le quieran decir, porque finalmente científicamente ya está comprobado, que incluso la materia es energía densa, y que tanto los principios de la materia son exactamente los mismos de la energía, solamente que la materia tiene una circulación energética mucho más densa, que es lo que la hace sentirse materia y no lo que antes decían que era materia y energía. De hecho, si ustedes checan ya los textos actuales científicos, nos hablan ya de que la materia es energía densa. Obedeciendo a todo esto, pues llegamos a la conclusión, llegamos al punto de que efectivamente todo lo que hay en el universo es mente o es energía, y esta energía por lo tanto puede ser susceptible a ser manipulada. Lo que es interesante dentro del Kybalión es que esta energía está creada o está manejada por la mente de cada uno de nosotros, pero sobre todo por una mente universal. Yo en su momento me preguntaba, bueno, si es así, ¿por qué entonces no puedo pensar yo en algo y se materializa en ese momento? Bueno, porque número 1, existe una mente universal que es más grande o más elevada que la mía o que la tuya, y que pues en conjunto crean las cosas y son mucho más potentes. De ahí que la sinergia, o lo que decía Jesús, ¿no? Donde hay dos en mi nombre, no, ahí estaré yo. O sea, porque materializas, es más fácil materializar o crear algo entre más personas lo tengan en la mente. Eso le da la fuerza a la creación y por lo tanto será materializado, o lo que nosotros decimos materializado, con mayor facilidad y con mayor potencia. Entonces, entre mayor nivel de conciencia tengamos, nuestra mente tiene mayor fuerza y por lo tanto sus materializaciones tienden a tener mayor fortaleza en el sentido estricto del principio.
Es por ello que se dice que entre más cultives tu conciencia, mayor fortaleza mental vas a tener y por lo tanto tu materialización va a ser mucho más fuerte. Ya en videos pasados, si quieren lo pueden buscar ahí en la página, échense un clavado. También hay algunos en vivos en YouTube, no sé si les platicaba de esto precisamente, de lo que es la ley de la atracción, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? La ley de la atracción les dice que ustedes tienen que siempre estar pensando en positivo, siempre estar dándole fuerza a sus pensamientos, siempre dándole fuerza a lo que realmente quieren y no a lo que no quieren, a que tienen que estar pensando que las cosas ya están hechas para atraerlas a ustedes. Tiene mucho que ver con este principio, como les decía, de la ley del mentalismo, porque lo que ustedes piensan, lo que ustedes tienen en su mente, finalmente es lo que atraen, ¿no? Haciendo como una cadenita, pues igualmente, ¿no? Lo que ustedes verbalizan y lo que ustedes escriben, o sea, el poder de la palabra, obviamente es una fortaleza y como yo les decía, lo vean en dos canales hacia su mente, porque lo ven de manera visual y de manera escrita y de manera auditiva y de manera de que lo externan y lo internalizan en dos vías. Es esto mismo, su mente lo hace en dos vías, por eso es más fuerte cuando ustedes verbalizan o cuando ustedes escriben en esta parte del mentalismo. Esto es a muy grandes rasgos, obviamente tiene sus propias formas de utilizarse, hay como mucho que se ha trabajado con esto. Como les decía, la ley de la correspondencia, aunque muchas veces no lo reconozcan, finalmente está basado en este principio. Entonces, podríamos hablar de este principio, pero pues no es tema de este en vivo, sino para poder estar platicando con ustedes de todos los principios, ¿no? El segundo principio es el principio de correspondencia, que nos dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. De este estuve platicando un poco más a fondo en el video pasado, donde hablaba de la luz y la oscuridad, y justo era lo que yo les decía. No es lo mismo arriba y abajo que oscuridad y luz, ¿no? Cuando hablamos de arriba y abajo estamos hablando de dos partes de la misma situación o del mismo tema. Yo les hablaba en aquel momento de la temperatura, ¿no? Lo que es caliente para unas situaciones puede ser, esa misma temperatura puede ser frío en otras situaciones y viceversa. Por eso esta ley de la correspondencia tiene su utilidad práctica como todos los principios y nos decimos que si tú en vez de estarte fijando, de estar fija en una parte, o sea, por ejemplo, si tú quisieras pensar en abundancia, tú no pienses en carencia, porque la carencia te va a llevar al lado contrario. En cambio, si tú empiezas como a gradualizar y pensar, no, pues es que yo tengo abundancia, y empiezas a enfocarte en la abundancia y no en la carencia, este mismo mentalismo va a hacer que te atraer lo que es la abundancia, y por lo tanto tu inclinación o tu correspondencia va a estar inclinada o va a estar mucho más cargada hacia la abundancia y no hacia la carencia. O sea, como decimos, no sé si en todos los países, aquí en México se dice que a veces vemos el vaso medio lleno y no medio vacío. O sea, hagan de cuenta que es algo muy similar, ¿no? O sea, en un vaso que está en la mitad, habrá quien dice este vaso está medio lleno y habrá quien dice este vaso está medio vacío. Aquí lo importante es fijarte en que está medio lleno, en las cosas buenas, en las cosas positivas, y entonces esa misma correspondencia te va a ir llevando gradualmente a que te puedas llevar a que tú estés fija en la abundancia y no fijo en la carencia. Como pueden ver, o sea, todos estos principios van como muy entrelazados unos con otros. Entonces uno te va llevando al otro y así sucesivamente. Eso es lo importante. De hecho, se dice que gracias a esta ley de la correspondencia es por lo que se da muchas veces la manipulación mental de muchas cosas, porque vas llevando gradualmente a la persona que te odia a amarte y viceversa, ¿no? Cuando dicen del odio al amor hay un solo paso, es justo porque esta ley de la correspondencia te va llevando a que ese amor que tanto te tuvo, pues ya lo vea con otros ojos y se empiece a transformar mentalmente en algo más, y obviamente al estar transformándose mentalmente en odio ese amor, pues te va a llevar a
actuar de esa misma manera, y entonces pues va a haber esa situación que se va a transformar de lo mental a lo físico y viceversa. Entonces aquí la idea es que si tú conoces estos principios y aprendes a manejarlos, puedes ir manejando primero a ti misma, o sea, siempre, todos estos principios son para que nosotros los utilicemos y hagamos conciencia en nosotros mismos, los podamos llevar a la práctica en mi ser, en mi yo, en mí, para poder después poderlos transformar o transmitir a los demás. Si ustedes tratan de hacerlo de la manera contraria, es decir, tratar de transformar el mundo en vez de transformarse ustedes, ahí es cuando pues hay como una situación de falta de correspondencia y empiezan los choques, y es cuando empezamos a creer que las cosas no funcionan, que las cosas no son como deberían de ser. Pero no es así. Lo que sucede es que primero tienes que aprender a aplicarlos en ti mismo, en tu interior, y posteriormente esto puede ser aplicado al exterior. Pues sigamos con el tercer principio, que sería el principio de vibración, que nos dice: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Esto yo también se los comentaba muy a grandes rasgos hace 8 días. Al estar todo en movimiento, siempre va a haber giros en la vida y va a haber altibajos. Si nosotros estamos hoy en una estabilidad económica, emocional, en la estabilidad que tú quieras, eso tenemos que estar preparados porque tarde o temprano va a cambiar. ¿Por qué? Porque la vida está en constante movimiento. Si nosotros no aprendemos a estar en movimiento con esta vida, pues obviamente vamos a estar desestabilizados, y no vamos a estar acordes ni vamos a poder corresponder a los movimientos que hay en nuestro entorno. De nuevo, la persona que se tiene que adaptar y que tiene que buscar esa ley del ritmo, de la vibración, somos nosotros mismos, para poder estar en esa vibración de todo lo demás. Ojo, esta vibración sí puede tener que ver con el vibrar alto y vibrar bajo, pero sobre todo tiene que ver con esa parte de que todo está en movimiento, ¿no? Como lo dice. Ahorita me venía a la mente la imagen o la situación de que todos somos, de que estamos en constante movimiento de un barco, ¿no? De cuando uno está en el barco, que finalmente siempre que estás en un barco, el barco siempre va a estar en movimiento, no en una lancha, en un barco, siempre se está en movimiento. Si tú no aprendes a estar en ese movimiento, pues obviamente eso va a estar como que así, pues te va a tener mareado, ¿no? Incluso se ve, ¿no? Que hay situaciones y lugares donde pues se marean, o a lo mejor alguna vez si tú estás en un barco, pues ese mismo movimiento constante te hace que te marees, te hace que estés desestabilizado, ¿no? Hasta que te acostumbras y empiezas a sentir parte del movimiento. Es más, ya cuando ya tienes tiempo en un barco, en una lancha, ya puedes incluso moverte de manera natural dentro del mismo. Pues hay quien vive ahí, los famosos cruceros, ¿no? Que estás ahí todo el tiempo, duermes y todo. Pero si tú te resistes, si tú no estás de acuerdo, si tú no vas de acuerdo a este movimiento, pues todo el tiempo vas a estar a disgusto, todo el tiempo vas a estar, pues sí, chocando con todo lo demás, porque no vas a estar, pues sí, preparado para poder seguir con estos movimientos. Y eso es a lo que se refiere la ley de la vibración, que nosotros siempre va a haber cambios, siempre va a haber movimientos, y siempre tenemos que estar en constante adaptación, ¿no? Había otra frase que a mí me gusta mucho que dice renovarse o morir, ¿no? Y entonces esto se refiere mucho a la ley de la vibración. Todo va a estar en movimiento. Entonces tú tienes que estar preparado para esos movimientos y actuar en consecuencia de esos movimientos. No resistirte a ellos, porque cuando tú te resistes, obviamente pues hay un choque, y ese choque siempre va a generar discordia, siempre va a generar algo negativo. Es por ello que siempre debes de considerar que estamos en movimiento. El siguiente principio es el principio de la polaridad. Dice: todo es doble, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, pero en diferentes grados.
los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden ser reconciliables. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, y esto me encantaba mucho de algo que dice mi querida prima Cris, que pues mi verdad puede no ser tu verdad, y a mí me gusta mucho verlo desde, yo le decía a una amiguita, a una de mis pacientes, que cuando tú ves un 6 está escrito en el piso, y una persona está de este lado del 6 y la otra persona está del otro lado del 6, esta persona dice es un 9 y esta persona dice es un 6. Y ambos están viendo la misma imagen, exactamente la misma imagen. Y lo chistoso o lo curioso o lo paradójico, como dice aquí, es que los dos tienen razón. Si somos honestos, si somos sinceros, los dos tienen razón. Si aludimos a la situación, los dos tienen razón. El que está de este lado está viendo un 6 y el que está de este lado está viendo un 9. Y no es que estén viendo cosas diferentes, son polos del mismo lugar o de la misma situación. A esto se refiere con la polaridad, que tiene, como decíamos, bastante que ver con la correspondencia, ¿no? O sea, ambas cosas son muy similares, como les decía. Estos principios están muy correlacionados unos con otros. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera son principios universales que te llevan a las dos partes, ¿no? Entonces les decía, entonces siempre se puede reconciliar, porque si tú volteas las cosas, esta persona se va a dar cuenta que efectivamente hay un 9 y esta persona se va a dar cuenta que efectivamente puede ser un 6. Sin embargo, es a esa parte a lo que se refiere este principio de la pluralidad, que también era de los principios que yo mencionaba la vez pasada, ¿no? Que el que sea oscuro o claro no significa que no sea reconciliable, y peor aún no significa que tenga uno que evitar al otro, sino por el contrario, debemos de buscar la manera en que esto se vea desde todos los puntos de vista, porque si nosotros no los vemos desde todos los puntos de vista es cuando son irreconciliables las situaciones. A esto se refiere con que todos son medias verdades, ¿no? Y todo es reconciliable. Siempre va a haber antagónicos, pero esos antagónicos son complementos y son gradualidades de la misma cosa. Obviamente estamos hablando de temas de lo mismo. No podemos hablar de temperatura y de peso y pensar que es lo mismo. No. Estamos hablando de grados de la misma situación y en general de las situaciones de la vida. Es por ello que también dicen los hermetistas que nosotros debemos de buscar el conciliar y el complementarnos en vez de el pelearnos y el buscar pues sí, como ser antagónicos unos con otros. De hecho, aquí decimos mucho, ¿no? Los opuestos se atraen, y efectivamente, ¿no? Los opuestos se atraen por esta parte, las dos son polaridades de lo mismo. Y a veces no nos damos cuenta de eso, tanto como personas, como cosas universales, como cosas pues ya mucho más complejas. Estamos hablando de lo mismo, de que existen esta polaridad de las cosas. De igual manera, esto científicamente se dice que para que exista la oscuridad tiene que existir la luz y viceversa, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con estas situaciones. De hecho, aquí voy a hacer un paréntesis de seguir con los principios, porque algo que no toqué al principio es que algo que a mí me llamó mucho la atención cuando yo conocí el Kybalión, de hecho lo he leído muchas veces, en muchas interpretaciones, porque existe el Kybalión original, existe como quienes te lo interpretan, existen muchas versiones. Algo que a mí me llamó mucho la atención y se me hizo muy curioso es que efectivamente es un libro muy antiguo, son conocimientos muy antiguos que al paso de los años, que al paso del tiempo se han ido comprobando, se han ido viendo científicamente, lo que nosotros conocemos hoy día como científico, que hay una razón de ser de todo esto y que hay una situación de realidad científica o comprobable, vamos a decirle así, de todo esto, que es el hermetismo. Se me olvidó comentarles que, bueno, muchos años este hermetismo o estos principios fueron pues no conocidos o fueron pues ocultados al mundo en general. De hecho, se dice que solamente quien está preparado para conocer los principios le son revelados. Que ustedes pueden ver este video, bueno, no este video, pero en general cualquier
cosa o cualquier enseñanza que les dé cualquier maestro sobre el hermetismo, sobre estos principios herméticos, sobre cualquiera de estas situaciones, y ustedes pueden pasar de largo. Y me acuerdo de un amigo, de un conocido que yo tenía hace unos años, que él era muy de ir con los ángeles, de ir a que le leyeran el tarot, de ir a diferentes cosas esotéricas. Y platicando con él, estaba yo, porque a veces no nada más leo, también tengo el audiolibro de Hermes, bueno, de varios, conozco varios de los textos que son atribuidos a Hermes. Obviamente el que más uso y el que más creo, y como les decía al principio, en el que yo creo que realmente tiene mucho contenido, es el Kybalión. Entonces lo estaba yo escuchando y él me venía, compartíamos un lugar, un consultorio, y me dice, ¿qué escuchas? Y le digo, ay, es el Kybalión, está bien padre, es esto, ya le empezaba a platicar, ¿no? Entonces él me decía que él tiene muchos años que conoce el Kybalión, que lo tiene físicamente el libro, que no me acuerdo si mi hijo se lo compró o se lo regalaron, que le llamó la atención, pero que lo trató de leer, Perdón, un segundito. Bueno, como yo les decía, entonces, pues obviamente no era el momento adecuado para que él lo leyera, para que él estuviera listo para sus oídos, para que la enseñanza fuera pues productiva, fuera buena para él. Entonces por eso se dice que solamente debía de transmitirse esta enseñanza de el maestro al alumno y en forma verbal, porque el maestro era quien decidía o quien estaba seguro que el alumno estaba listo para recibir esta enseñanza. Sin embargo, yo hoy día les puedo decir que yo considero que ustedes, o puede haber, y ahora sí que voy a usar este video muy egocentrísticamente, pero bueno, que alguien puede ver este video 20 veces y de hecho me va a decir, no te entiendo, no sé de qué hablas, o sea, no, estás mal, ¿no? Porque todavía no estás listo o no están listos para conocer en la profundidad o para conocer estos principios. No porque yo lo esté diciendo, no porque yo lo haga público, significa que la gente lo va a entender, que los oídos del alumno van a estar listos para escuchar la enseñanza. Y ojo, no soy yo la maestra, el maestro es Hermes, que fue quien dio estos principios. Yo simplemente se los estoy platicando y se los estoy tratando de hacer como pues lo más digeribles o lo más entendibles posible de acuerdo a mis posibilidades o de acuerdo a mis conocimientos también y lo que yo he estudiado, ¿no? Bueno, entonces, pues efectivamente, ¿no? Yo también creo que cuando el alumno esté listo es cuando el principio o cuando la enseñanza va a llegar a ella, ¿no? De ahí la palabra, bueno, se dice que pues lo hermético se conoce hasta el día de hoy como oculto, pues justo por el nombre de Hermes, ¿no? De Hermes, de hermético. Bueno, entonces ahora sí sigamos con el siguiente principio, que es el principio del ritmo. También lo comentaba yo hace 8 días, pero se los voy a leer. Dice, todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es la compensación, ¿no? Entonces, como yo les decía, esto es bien importante, ¿no? Y tiene mucho que ver también con la ley de vibración, con la ley de arriba y abajo. O sea, todas van como muy relacionadas. De hecho, de esta hablé hace 8 días, en el sentido de que pues por eso yo no consideraba que pudiera ser una persona de luz, porque en el momento que está en esta ley del ritmo del lado de la luz, pues tarde o temprano con la misma fuerza va a llegar al lado de la oscuridad. Y entonces si tú te crees super luz, pues imagínate cómo vas a hacer, ¿no? Super oscuridad. Entonces, pues a eso se refiere este principio del ritmo.
Y también pues tiene que ver con yo lo veo como que el equilibrio universal, ¿no? Si te ha ido muy bien en la vida en una cuestión, te va a ir muy mal en la vida en otra cuestión. O sea, siempre es como esa ley del ritmo, ¿no? De que siempre va a haber una correspondencia. El universo todo lo equilibra, siempre digo yo así, el universo todo lo equilibra. Ese es como que algo en lo que yo creo y que la verdad sí estoy convencida que sí es, ¿no? Que siempre que haces algo para bien, tarde o temprano esto para bien se te va a retribuir, ¿no? Y también si haces algo para mal, tarde o temprano ese algo para mal va a causar algo en ti. Y aquí yo sí quiero hacer la aclaración que la ley del ritmo, aun cuando sí aplica en esto de la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo positivo y lo negativo, bla, 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 también tiene más que ver, o también se aplica para cuestiones mucho más generales, ¿no? Como dice aquí, todo tiene su periodo de avance y todo tiene su periodo de retroceso. Y esto es a lo que yo me refería hace rato con la ley de la vibración, de estar preparados para cualquier situación. Cuando nosotros empezamos un negocio, a veces va a un ritmo muy lento y ese es su tiempo de ir lento, pero va a llegar su tiempo de ir rápido, de avance, ¿no? Y va a llegar y viceversa, ¿no? Fíjense que es bien curioso, pero esto la Biblia lo dice así, ¿no? Dice, hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar, ¿no? Y finalmente es exactamente lo mismo que esta ley del ritmo, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa y debemos estar preparados tanto para el tiempo de sembrar como para el tiempo de cosechar. O sea, es bien, bien importante que estemos preparados tanto para una cosa como para la otra, como para estar hacia arriba como estar hacia abajo, ¿no? Y fíjense, hoy sí les voy a comentar algo que venía a mi mente en este momento y es cierto, ¿no? En esta ley del ritmo, del equilibrio universal, yo conozco unas personas que tienen su empresa, tienen mucho dinero, les iba súper bien monetariamente y la verdad es que no les hace falta nada en cuestiones económicas. Pero desafortunadamente en cuestiones pues sí, o sea, el señor tiene mucho dinero, pero su hija la mayor falleció bien jovencita y pues ha sido un golpe bien fuerte para él y que económicamente no le hizo nada, ¿no? Pero yo creo que emocional y en otros sentidos sí, ¿no? Y así como esa les puedo contar muchas historias de personas que les va muy bien en un aspecto y muy mal en otro. Y tienen que ver mucho con esta ley de la balanza o ley del ritmo, ¿no? De que todo tiene un ritmo, ¿no? Obviamente sí también se aplica en lo que yo les decía de cuando tú avanzas, es un tiempo de avanzar y cuando tú retrocedes es un tiempo de que te mantengas estable. Y aquí el chiste es saber manejar o saber en qué momentos estás en una parte y en qué momentos estás en otra, prepararte para una y prepararte para la otra. O sea, si vamos a hablar de cosecha, pues tienes que guardar para el tiempo de cosecha, no te puedes comer todo, tienes que ir guardando lo que tienes y viceversa, ¿no? Cuando estás en el tiempo de siembra, pues también tienes que tener esa parte para comer, para tener, para hacer. Digo, esto lo hablo de manera muy general, pero en manera particular tú sabrás, depende de qué te dediques, en qué momento vas a tener esa abundancia y en qué momento no la vas a tener para que puedas también ir equilibrando y puedas ir tratando de ver, de buscar que no te afecte más allá de lo mínimo, ¿no? Ojo, ¿no? Y algo bien importante y bien interesante de platicarle los principios herméticos es que el punto de conocerlos es manejarlos y aprender a vivir con ellos. Nadie, ni un maestro, por más preparado que esté, va a poder evitarlos porque son leyes universales. Es como les decía yo hace 8 días, no puedes evitar que amanezca, no puedes evitar que anochezca. A lo mejor puedes iluminar para que el que sea de noche no te afecte para poder seguir tu trabajo. A lo mejor puedes oscurecer un cuarto para poder seguir trabajando a oscuras, ¿no? Pero no puedes evitar que haya día, no puedes evitar que haya noche. Pero si sabes, eres fotógrafo, vas a hacer un revelado y estás trabajando de noche, pero sabes que a las 7 de la mañana va a llegar el día, puedes prevenir que eso no afecte tus fotos. A lo mejor las guardas, a lo mejor creas un cuarto oscuro, etcétera, etcétera, etcétera.
Lo mismo sucede con los principios herméticos. El punto de conocerlos, de hacer conciencia, de saber trabajar con ellos, no es evitarlos, no es decir que no es negarlos, al contrario, es aprender a vivir con ellos y aprender a seguir adelante y a poder manejar estas cosas de tal manera que la afectación sea mínima o nula. Y ese es el punto, entre mayor maestría, entre mayor dominio tengas de ellos, pues más podrás evitar esas consecuencias, o sea, bueno, a lo que me lleva el siguiente principio, o sea, que esas consecuencias dejen de ser como que seas nada más el efecto, que empieces a ser la causa de lo que está pasando, que es lo que me lleva al siguiente principio, la ley de la causa y el efecto. Esta ley nos dice, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Yo le llamaría de causalidad, pero bueno, así tal cual dice el principio. Entonces, o la traducción que hicieron del principio. Como les decía, todo tiene una causa y un efecto, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, está así como que en correspondencia total a la ley del ritmo, ¿no? Todo tiene una causa y todo tiene un efecto, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. Si va para acá en un momento, va a ir para acá en otro. Es decir, no podemos estar todo el tiempo hacia un solo lado, tenemos que tener ambas partes, se supone. Sin embargo, si tú empiezas a darte cuenta que tú tienes ese poder mental de poder dominar, de poder estar presente, de poder ser causa y no efecto, entonces vas a empezar a ser el capitán de tu propio barco. Eso lo digo yo mucho, el conductor de tu propio auto y no simplemente un pasajero más en este planeta. Hay muchísima gente que son pasajeros y pasajeros de su propio auto, de su propia vida, que solamente están respondiendo a las situaciones de la vida, pero no se dan cuenta que si su fortaleza mental, que su conciencia, su nivel de conciencia, de conocimiento, de crecimiento, de espiritualidad es lo suficientemente alto, van a poder convertirse en causas y dejar de ser efectos. Es decir, ya no van a ser un pasajero de ese barco que yo les decía en principios anteriores, sino van a ser el capitán de ese barco. Y entonces ya no van a estar nada más al pendiente de si hay una tormenta, entonces adaptarse a esa situación, sino van a poder decir, yo quiero evitar esta tormenta o manejar de esta manera esa tormenta, puedo hacerme tantito a un lado, puedo parar un poco, puedo hacer esto, puedo tomar decisiones de cómo vivir esto que viene frente a mí. Y no solamente cómo vivirlo, sino hacia cómo hacerle para que esto afecte lo menos posible mi barco, mi vida, mis situaciones, mis metas, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo decido ser y hacer. Eso es lo que se dedica un verdadero maestro hermético o un hermandero maestro en el sentido del hermetismo. Lo que hace es conocer, saber y desarrollarse de tal manera que estas leyes solamente sean una directriz para ellos. Es decir, lo que yo les decía, empiezan a hacer causa de todo esto. Ojo, y repito, y perdón que da mucho hincapié en esto, pero cuando tú empiezas a querer negar o a querer evitar estas leyes, es cuando chocas, porque esto no se puede evitar. Se puede trabajar con él, se puede buscar la mejor manera pero nunca las vas a poder evitar, porque es algo universal, es algo que ya existe. Repito, y soy bien repetitiva en esto, pero es que a veces, o sea, me he encontrado con que la gente como que busca esa parte, ¿no? De decir, lo puedo, o sea, si ya sé que soy causa, voy a hacer causa. No. Siempre va a haber un efecto en ciertas situaciones. El punto es si tú lo manejas o si tú no lo sabes manejar. No significa que todo el tiempo te vas a manejar en la causa, no. Vas a ser causa y por ende vas a vivir el efecto que tú quieras para esa causa. Y viceversa.
¿no? Cuando estés viviendo el siguiente efecto ya estás creando la siguiente causa y entonces vives en un ritmo y en una situación de creación de conciencia que va a ser favorecedor y positivo para ti. Eso no significa que a tu alrededor no va a haber tormentas, significa que vas a saber cómo manejar esas tormentas de manera en que te afecten lo menos posible. Esa es la idea o ese es el punto de estar en un crecimiento de conciencia. Que sepas, que tengas el conocimiento de saber en qué momento puedes actuar y en qué momento puedes detenerte. Y no detenerte en el sentido de quedarte quieto, porque como yo te decía, siempre va a haber un movimiento y no te vas a poder quedar quieto, porque entonces te estás resistiendo a ese movimiento y te va a ganar. Entonces no, sino quieto en el sentido de ser prudente, de empezar a ver las cosas desde otro panorama. Bueno, esto es la ley de la causa y el efecto. Que conozcas las cosas que tú puedes ser y hacer para poder ser causa. De nuevo, ningún principio puede ser negado, ningún principio puede ser evitado. Los verdaderos maestros lo que hacen es conocerlos y aprender a trabajar con ellos. El séptimo principio y último es el principio de la generación. Toda la generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. Toda generación se manifiesta en todos los planos. Este me parece muy importante, muy curioso, pero a la vez muy difícil de entender. Yo creo que este principio es el que ha hecho que haya tantas malas interpretaciones en muchas cosas. Incluso el Kybalion o en el hermetismo no se habla de positivo y negativo, se habla de femenino y negativo en el sentido de la polaridad de, por ejemplo, de pilas o de cosas de este tipo, de energía, de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque obviamente para que exista la energía eléctrica existe un protón y existe un neutrón, un protón y un... Ay, se me fue ahorita un protón, el neutrón tiene energía neutra y un electrón, protón y electrón, disculpenme, se me fue la palabra. Y que uno es femenino y uno es negativo, a eso me refiero, no al positivo de bueno y positivo de malo, ¿no? No, es que fíjense cómo empezamos, lo que yo les decía hace 8 días, cómo empezamos a confundir los términos. Pensé que tenía por aquí una pila, pero si ustedes se acuerdan o si ustedes ubican en una pila, existe un lado positivo y existe un lado negativo, que no tiene nada que ver con las definiciones que nosotros damos de bueno y malo, o positivo y negativo, ¿no? Que era muy parecido, que tenía mucho que ver con lo que yo les decía de la luz y la oscuridad. Y se los aclaro por lo que dije, ¿no? De que no hablan de bueno y malo, sino de positivo y negativo. Pero no hablan de bueno y malo, de positivo de bueno y malo, sino que hablan de lado positivo del lado de los protones y lado negativo del lado de los electrones, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y entonces en el hermetismo no lo hablan como positivo y negativo, sino como femenino y negativo, para dar el ejemplo de que en toda creación o todo lo que se crea existen estos dos polos o estos dos planos, les llaman planos, sí, planos. Entonces, ¿a dónde vamos? Es a eso, a que debe de haber un equilibrio. Y incluso se dice que tanto en un ser humano, aunque físicamente o aunque sexualmente sea hombre o sea mujer, no quiere decir que no tenga esos dos polos en uno mismo, esas dos polaridades, y sin que uno sea mejor que el otro, pero que sí son diferentes, son complementarios, y que sí cada uno tiene sus propias características, y para que haya creación tiene que haber parte de los dos, que incluso mentalmente o en tu mente existe una parte femenina y una parte masculina, y para que esta creación se lleve a la práctica, ambas partes, tanto la femenina como la masculina, deben de estar en completa concordancia, que ahí es donde nosotros somos o tendemos a no poder crear
las cosas, o sea, ya materializarlas, porque no entendemos esta concordancia y este equilibrio mental, y entonces en vez de tener nuestra parte femenina y nuestra parte masculina en equilibrio, lo que hacemos es que choquen, y eso provoca que mentalmente no tengamos un equilibrio real y un equilibrio consciente, que es muy necesario para poder llegar a las leyes a la generación o creación, porque sin este equilibrio tanto de lo femenino como de lo masculino, pues no podemos tener una creación verdadera. Sobre esto yo creo que les voy a ampliar más adelante, porque la verdad es que está bien interesante cómo enfocan ellos lo masculino y lo negativo, lo femenino y lo masculino, porque no se refiere a los estereotipos, o sea, mucho ojo, no tiene que ver con los estereotipos de lo que nosotros sabemos que es ser femenina y lo que nosotros sabemos que es ser masculino, sino tiene que ver con el principio de generación. Como decían aquí en un ejemplo que decían, es Padre Dios, Madre Tierra, que se unen para generar lo que es la Tierra, ¿no? Como el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes saben un poquito de física, nosotros vivimos con una atmósfera y vivimos en una Tierra, pero si esa atmósfera se rompiera, no podríamos existir, y sin esa Tierra tampoco podríamos existir. Sin ese equilibrio y sin esas dos partes, lo femenino y lo masculino, no existiría la Tierra como tal. Entonces a eso se refiere este principio de generación, de que todo tiene que tener ese equilibrio y todo tiene que tener ese principio masculino y ese principio femenino, o ese lado o ese plano, ¿no? Como ustedes le quieran llamar, en lo estricto se llaman planos. Hola Carol, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya vamos acabando. Bueno, bienvenida, pero entonces hasta aquí los 7 principios herméticos, que la verdad es que a mí se me hacen súper interesantes, que como les decía, cada uno tiene mucha profundidad, mucha aplicación, y se van interrelacionando unos con otros. Por eso es un tema tan rico, es un tema tan amplio, es un tema que de verdad a mí me apasiona. Sí, no me considero maestra para nada, conozco un poquito de esto porque lo he leído, porque lo he estudiado, porque me apasiona, y la verdad es que siempre estoy al pendiente de todo lo que se dice, sigo mucho estas cosas. Como yo les decía, yo trabajo con avatares egipcios, y esto pues es algo muy del pan de del pan nuestro de cada día, pues para saber cómo actúan y cómo deben de actuar en la vida y en el universo. Por eso a mí me apasiona completamente todo esto del Kybalión, de estos 7 principios, y muchas veces si tú lo aplicas en tu vida, pues te ayuda muchísimo. No es fácil realmente, como cualquier cuestión de crecimiento de conciencia, no es fácil, pero sí es necesario. Yo creo firmemente en compartirles todo este conocimiento, como les decía. Yo sí, definitivamente estoy en concordancia y en completo acuerdo de que solamente cuando estás preparado para recibir esta información es cuando la vas a poder procesar. Pero ya estamos en un nivel de conciencia colectivo que se tiene que dar a conocer, que tenemos que llegar a un crecimiento de conciencia a nivel planetario, sí o sí. Yo hace poco le subía en el grupo una imagen donde decía, o expandes tu conciencia o expandes tu conciencia. Ya estamos en un punto en el que es necesario para el planeta, para la humanidad, para todos, que esta expansión de conciencia sea un hecho. Pero también creo firmemente que una persona puede ver 40 veces este video y no entender absolutamente nada de las leyes universales. Y una persona puede leerlas en el post que hice, donde nada más las menciona, y de verdad saber o entender que la profundidad que tienen. Porque en algo creo, y es en que no puedes escuchar esto y entenderlo si no estás preparado, si tu nivel de crecimiento de conciencia no es lo suficientemente adecuado para hacerlo. Sabemos y entiendo perfectamente que estamos en la New Age,
que busca mucho lo que es el crecimiento de conciencia, lo que es la espiritualidad, lo que es el crecimiento de otras formas. Desafortunadamente, cuando esto es una moda, se empieza a desvirtuar todo el crecimiento real y todo el trabajo real. Eso es con lo que yo no vibro, con lo que yo no creo, pero pues si es de esta manera y si habrá quien me diga, no, es que estás diciendo las cosas y todavía no sabes lo que dices, tienen razón. Estos, como les digo, estas leyes no las digo yo, estas leyes son universales, se manejan en muchos lados, ustedes las pueden ver. De hecho, en el enlace les voy a dejar el enlace que a mí me gusta, o el libro que a mí me gusta, perdón, en los comentarios les voy a dejar el libro, o más bien el audiolibro, porque es de YouTube, que a mí me encanta cómo lo interpretan, que realmente creo que está muy acorde con lo que debe de ser, con la esencia del Kybalión, porque les repito, hay muchas cosas o muchas personas que lo utilizan de otra manera y que no saben darle esa intención o esa profundidad a cada uno de los principios. Entonces les dejo aquí el libro que a mí me gusta, es audiolibro, es de YouTube, se los recomiendo ampliamente. Y pues igual que así como me dijeron la semana pasada, ¿y qué pasó con los otros principios? Solamente dijiste 2 o 3 y son 7, y les interesa, les gusta cómo les platico yo las cosas, pues me digan, me lo dejan en el grupo de WhatsApp, me lo dejan en el grupo de aquí de Face, me lo dejan en mi privado, me platiquen qué más les interesa. Y les repito, pues la próxima semana vamos a ver sanación akáshica, o sea, qué es, para qué sirve, por qué, para qué. Es un video que me han pedido mucho, que yo sé que les interesa mucho. Aclaro, no es un taller, no es un curso, simplemente son generalidades de lo que es la sanación akáshica. Es algo bien bonito, a mí me ha funcionado muy bien, por eso pues lo recomiendo, lo doy, soy parte de. Existen diferentes escuelas, yo lo doy desde la escuela de David Topi, que es uno de los más antaños, que tienen una gran infraestructura con su escuela y demás. Entonces pues los espero el próximo domingo, sábado a las 6 de la tarde, misma hora, mismo canal, para hablar de sanación akáshica. De verdad está bien padre. Desde el día lunes les voy a poner el post por si quieren alguna pregunta, alguna cosa en específico, pues se las traigo, les traigo las respuestas. Pues a lo mejor podemos hacer ahí por ahí algún concursillo de hacerles una sesión de sanación akáshica a quien me diga por ahí que la quiere, que la desea. La podemos programar. Sí les aclaro que con una sesión de sanación sienten cambios, pero pues no es así como que la panacea. Entonces, pero pues sí, para que la conozcan, para que sepan de qué se trata. Esto nada más lo voy a ofrecer aquí, para que nada más quien vea el en vivo me pueda pedir, ya sea por el grupo de Face o por un privado, me escriba a mi privado, que quiere programar una sesión de sanación akáshica. Yo se las programo, es por videollamada sí o sí, no doy sanación akáshica de otra manera que no sea por videollamada. Sí, Caro, puedes hacer la afortunada porque llegaste aquí a la hora adecuada, y si quieres ahí por ahí me echas un grito. Entonces, es muy interesante, digo, obviamente si quieren ver el en vivo y después decirme, pues también, ¿no? Porque pues no se van a aventurar algo que todavía ni conocen, ¿no? Pero es algo muy padre, ya les estaré platicando más, pero pues es una sanación que se da de todas las vidas. Obviamente se entra a la Akash, a los registros akáshicos, para poder hacer esta sanación. Entonces pues las espero, las 5 primeras que me digan que quieren esa sanación, yo se las doy con todo gusto. Les repito, es una sola sesión, es por medio de videollamada, lo tenemos que programar porque si es dura más o menos entre 1 hora y hora y media, puede durar menos, depende mucho de la disposición, de lo que traigan por sanar y demás. Dentro de 8 ya les voy a platicar todos los principios, a grandes generalidades de lo que es la sanación akáshica, por si alguien quiere, ya pueda estar ahí. Entonces, pues bueno, me despido de ustedes, les doy las gracias, mis seres mágicos, de verdad que los espero dentro de 8 días y espero que les sirva este video mucho, ¿sale? Los quiero. Miren, aquí los va a saludar mi bebé, diga, hola. Hola. Dile, yo soy Ángela Abdiel. Yo soy Ángela Abdiel. Adiós. Adiós. Los espero la próxima semana porque ya, miren, ya me están aquí carrereando. Los quiero. Bye.